Seguimos en Resumen Ejecutivo analizando los resultados de la encuesta Adimark junto a Gloria de la Fuente y a Jorge Ramírez. A los dos, bueno, estábamos viendo que quedan pocos meses, pensando en términos políticos, para la próxima plantilla de las municipales. Las municipales es la base para cualquier candidatura parlamentaria después y, por supuesto, para las candidaturas presidenciales. Veo que el análisis es que en vista de armar estas plantillas es que la Alianza está tratando de armar este conglomerado. Ahora, visto el resultado que es favorable para lo que es la nueva mayoría, Gloria, te quiero preguntar a ti, ¿por qué dentro de la nueva mayoría, si están, como muestra la Alianza, o sea, como muestra la encuesta, haciéndose las cosas relativamente bien para la gente, el candidato que tiene más posibilidades o el líder que tiene más posibilidades cruzando otras encuestas no es de la nueva mayoría, y es Marco Enrique Minami? O sea, yo creo que tiene que ver con preguntas que no quedaron resueltas en la nueva mayoría en la vuelta anterior. Hay que ser claros en eso. El liderazgo de la presidenta Bachelet siempre se fue indiscutible, incluso terminado su gobierno anterior, y en los 4 años no apareció un liderazgo nuevo en la nueva mayoría que lograra de alguna manera equiparar aquello que representa a la presidenta Bachelet. Mucho de la nueva mayoría, hay que decirlo, está sostenido también en la figura de la presidenta Bachelet. Entonces la tarea que tiene que hacer la nueva mayoría, y que creo que además la señal más relevante es que los partidos en el fondo no están súper bien evaluados en esta encuesta ni en otras, es hacer una tarea de reflexión y de proximidad a la ciudadanía que tiene que ser mucho más eficiente que lo que ha sido hasta ahora. No basta con ir al Congreso a aprobar el proyecto de reformas de la presidenta Bachelet, hay que salir a contarle a la ciudadanía qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y de alguna manera generar un vínculo mayor. Creo que la encuesta académica que salió esta semana es muy clara en eso. Los mejores movimientos políticos evaluados en aquellos partidos políticos o movimientos políticos más nuevos, RD, el PRO, versus, en el fondo, los otros partidos más instalados, la nueva mayoría, que todavía no tienen súper buenos resultados. Creo que hay tareas mejor que asumir. ¿Y dónde están los liderazgos de la nueva mayoría? Creo que creo que son poco visibles, parte importante es porque el liderazgo de la presidenta Bachelet de alguna manera es indiscutible, pero también creo que los partidos políticos tienen que ir a hacer su tarea. Por lo pronto, creo que van a ser muy decisivas, por ejemplo, las elecciones internas de la democracia cristiana para poder eventualmente levantar alguna candidatura, o del Partido Socialista para eventualmente levantar una candidatura, o de lo contrario, si eso no logra desplegarse, tampoco tener la inflexibilidad que han mostrado algunos personeros para poder discutir con quienes están hoy en día fuera de la nueva mayoría, pero que de alguna manera también se plantean o se presentan como con posibilidades de alguna manera de entrar o discutir. Marco Enrique Minami, el único que se me viene a la cabeza en ese escenario. De hecho es. Ahora, Jorge, más allá del caso Penta, también hay que pensar en liderazgos de ese calibre, liderazgos presidenciales que también puedan apoyar plantillas de candidatos, no solamente municipales, sino que las plantillas parlamentarias. ¿Le hace mal a la Alianza no tener figura, o que la figura que tiene, que es la mejor evaluada, y hay una disputa con el expresidente Sebastián Piñera y Manuel José Sandón, que esta figura, sobre todo la del expresidente Piñera, no aparezca haciendo un análisis de lo que está ocurriendo a raíz del caso Penta? Recojo las palabras de Manuel José Sandón, que le hubiera gustado que el expresidente Sebastián Piñera, con el mismo ímpetu que fue a Venezuela, hubiera hablado del caso Penta. Sí, hasta el momento el expresidente es expresidente, y hay una tradición, digamos, más bien republicana en Chile, que los expresidentes no se pronuncian sobre política contingente, sino que más bien hablan de los temas de largo plazo. Él opera bajo la lógica de su condición de expresidente y no de precandidato aún, porque no existió un proceso de nominación de primaria, etcétera. Yo creo que el tiempo deberá resolver mediante algún mecanismo de resolución de controversia lo suficientemente democrático para establecer quién va a ser el candidato presidencial del sector. Y obviamente, bajo esta lógica de no referente, reglas claras y que establezcan algún nivel de compromiso ciudadano, de participación ciudadana de los electores de la centro-derecha, que de algún modo se sienten algo desafectados con esta contingencia del caso Penta y estos escándalos, de algún modo puedan establecer su opinión respecto de quién es el candidato que tiene los mejores atributos para encabezar este proyecto, digamos, de recuperar el gobierno luego del tránsito de la nueva mayoría. Ahora, yo creo que la nueva mayoría va a aproximarse a un proceso de nominación de candidatos que puede ser muy traumático, porque ellos tienen que enfrentar la última reforma, que es la que genera más discrepancia dentro del mundo de la centroizquierda, que es el tema de la reforma constitucional. Está todo el polo de la izquierda de la nueva mayoría, e inclusive la izquierda que orbita la nueva mayoría, que es
este es el PRO, la Revolución Democrática, que quieren ir por el camino de la Asamblea Constituyente bajo el liderazgo de Marco Enrique. Marco Enrique acaba de firmar una carta incluso con algunos parlamentarios y unos diputados de la nueva mayoría. De la cabeza, ¿qué pasa, Gloria? Mientras que por otra parte tenemos digamos, la democracia cristiana, que legítimamente va a establecer, digamos, algún tipo de candidatura, y esa tensión yo creo que podría dividir perfectamente la nueva mayoría de cara a la elección. División que no se ha visto, y solo para acotar, en el caso, frente a esta crisis de la alianza se puede cuestionar muchas cosas, pero al menos la alianza ha operado como bloque y no se ha generado una división, digamos, interna. Pues si hay gente que está de acuerdo en hacer un cambio a la Constitución, hay gente que no está de acuerdo en hacer un cambio a la Constitución. No han discutido más sobre el mecanismo, probablemente ese sería interesante en el próximo, en la discusión del próximo proyecto. No, pero yo creo que hay ahí un error respecto a la nueva mayoría. El punto es que la presidenta todavía no se ha pronunciado específicamente por un mecanismo. En cualquier caso, yo creo que el mecanismo va en busca de la legitimidad, y es la legitimidad de ese proceso probablemente va a ser algún mecanismo participativo respecto a la ciudadanía. Entonces, más allá si esto es asamblea constituyente, si es un plebiscito, si es una comisión bicameral, el punto es que la decisión del gobierno, cuando ello ocurra, va a ser en función de un proceso participativo. Sí, pero estamos hablando de los candidatos, y lo importante para los candidatos en este contexto, para MEO, es el procedimiento, más que el contenido. Bueno, sí, pero por ejemplo, entra en la línea de las prioridades también, porque hay otros temas que están copando la agenda legislativa. Yo les quiero decir que se nos copó el tiempo ya del debate, lamentablemente, pero seguramente, bueno, después del verano vamos a tener otra encuesta de IMARC para ver efectivamente cuáles son las implicancias de este caso Penta, si las vacaciones dan algún respiro a las coaliciones y qué es lo que pasa entonces con los nuevos números, ya iniciando un nuevo año legislativo y un segundo año de presidencia de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet. Jorge, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos a analizar estos números que hemos conocido el día de hoy. Muchísimas gracias por venir, que tengan buenas vacaciones. Nosotros llegamos al final de Resumen Ejecutivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya regresamos a las 10 de la noche en CNN Prime.